el problema que hasta el reino quedó dividido, ¿verdad? La mayoría de las tribus se fueron y formaron un reino, y Judá se quedó solo. Entonces Judá tuvo también varios reyes, y en esta ocasión vamos a ir al tiempo más o menos, nada más como para tener un contexto. Vamos a hablar acerca del rey Josías. Vamos a dar un poquito de trasfondo. El rey Josías tuvo como abuelo a Manasés y luego como padre a Amón. Estos dos hombres, dice la palabra, hicieron lo malo delante de Dios. Por 57 años el pueblo de Judá sufrió bajo el reinado de estos reyes, que fueron unos reyes idólatras, y que no solamente en su persona fueron reyes idólatras, sino que se llevaron consigo a todo el pueblo, y eran reyes realmente malvados, ¿verdad? Porque ellos estaban adorando a diferentes dioses, a diferentes deidades paganas de los pueblos vecinos, y ellos adquirieron su cultura, sus costumbres, y entre ellas tenían la adoración, por ejemplo, al dios Moloch, y llegaron al punto que sacrificaban a sus propios hijos ante esos dioses, haciéndolos pasar por fuego. Era algo horrible. Hicieron muchos altares alrededor de todas las ciudades para la adoración de estos dioses. Entonces, imagínense ustedes, dice la palabra que Dios se llenó de ira, o sea, se llenó de unas emociones profundas, porque estaban adorando a otro Dios en lugar de Dios verdadero, el único Dios. Pero en todo siempre hay esperanza. O sea, imagínense, 57 años de vivir así, ya muchas generaciones, o sea, muchos morían y todo. Antes la gente no vivía tanto tiempo, entonces la gente ya no conocían otra cosa, ya no conocían la ley de Dios, ya tenían todo eso olvidado. Entonces, como Dios es el Dios de la esperanza, Él predijo tiempo antes que iba a nacer un niño llamado Josías. Entonces nace este niño Josías, nieto de estos dos hombres malvados, de Manasés y Amón. Nace Josías y es testigo, ¿verdad?, de toda la maldad imperante en Judá. Y él le toca quizás ver cuando hacen esas ceremonias, esos sacrificios paganos. Entonces él va creciendo ahí, y resulta que su padre era tan malvado que hasta sus mismos servidores confabularon para matarlo. Y así fue, lo mataron. Entonces pusieron como rey, en lugar de poner a otro adulto, pusieron como rey a Josías. Josías tenía 8 años. 8 años, estamos hablando la historia que vamos a ver ahora, de los años 639 al 608 antes de Cristo. Entonces Josías tenía 8 años. No sé si tengamos aquí a algún niño que tenga 8 años. Bueno, allá están en la escuelita, pero un niño de 8 años ha de ir ahora que como en tercero de primaria, más o menos. Bueno, pues a esa edad nombraron rey a Josías. Entonces Josías, su nombre quiere decir el Señor me respalda. Buscando un título para este mensaje, decidí dejarlo así: Josías, el Señor me respalda. Bueno, entonces vamos a empezar a leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Recuerden que el libro de los Reyes también es un paralelo del libro de Crónicas, nomás que narra los acontecimientos de los reyes, pero desde diferentes perspectivas. Nosotros vamos a estar en el libro de Crónicas. Entonces, en Segunda de Crónicas 34, 1 y 2, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. O sea, tuvo un reinado largo, 31 años.
lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pues imagínense, a pesar del abuelo y del padre que tuvo, lo que se dice de él, vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, en el versículo 3 y 4 dice: a los 8 años de su reinado, si empezó a reinar a los 8, y a los 8 años de su reinado, ¿cuántos tenía? 16. A los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Su padre era, dijimos, Amón. Pero en la costumbre de Israel le llaman a sus, ya ven que llevan una estricta registro de sus genealogías, y le llaman padre a todos sus ancestros, ¿verdad? El padre Abraham, padre Jacob. Entonces, David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, o sea, los lugares de adoración de ídolos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Aquí está, ¿verdad? El rey Josías dice que él lo hizo, o sea, no nada más mandó que lo hiciera, él también participó. Entonces ahí tenemos una ilustración. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido. En versículos 5 y 6, 5 al 7, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Esto de quemar los huesos de los sacerdotes sobre los altares era para contaminarlos, y que nunca más a nadie se le ocurriera volver a usar esos como lugares de adoración, porque ya estaban contaminados con huesos de sacerdotes. Entonces fue como tomar la medida extrema, ¿verdad? Y cuando hubo, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Él anduvo ahí, ¿verdad? Mientras se hacía todo, él participó activamente. A los 18 años de su reinado, ¿cuántos años tenía? 26 años, ¿verdad? 18 y 8, 26. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, ese dinero que se recogía a la entrada de las puertas de la ciudad, entonces mandó traer ese dinero, dice, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra. Recuerden que como habían pasado 57 años de adoración a ídolos y todo esto, el templo debió de haber estado sumamente descuidado, con grietas, sucio, etcétera, ¿verdad? Como es una construcción que está abandonada por 57 años. Entonces él decidió reparar el templo y dice, lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Y aquí viene, ¿verdad?, toda una narración, que daban dinero a los carpinteros, a los canteros, y yo sé que, por ejemplo, aquí Humberto y Luis han de estar muy apasionados aquí de ver cómo se hizo la reparación del templo, porque pues a eso se dedican, pero nosotros vamos a nada más a brevemente decir que estos hombres procedían con fidelidad en la obra.
Y yo me pregunto aquí, ¿procedían con fidelidad? Porque tenían el ejemplo ahí, ¿verdad? El ejemplo latente de Josías haciendo la obra. Entonces, dice aquí, y preparó, dice, y todos los entendidos en instrumentos de música. Y me pongo a pensar yo en Josías. Quizá Josías tuvo acceso a los anales que contaban de su padre David o de su ancestro David, y de los cantos y todo lo que ocurría en el templo y la adoración. Por eso es que no solamente lo mandó reparar, sino también me mandó que músicos se prepararan para la alabanza. También velaban sobre los cargadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, dice, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Toda esta gente ya no conocía la ley que Dios le había dado a Moisés. Habían pasado 57 años y ya la gente ya ni se acordaba que existía ese libro. ¿Por qué estaba ese libro escondido? No sé, no lo dice la Biblia, pero a mí se me ocurre pensar que a lo mejor algún sacerdote fiel o algo pudo haberlo escondido para que no fuera destruido. Estamos hablando, le llaman libros, pero acuérdense que eran en forma de rollos, ¿verdad? Todavía no conocían la forma del libro como tal. Entonces, en esa reparación del templo, que se van encontrando el libro de la ley. Y los comentaristas dicen que era el libro de Deuteronomio, ¿verdad? El que habla de la ley. Entonces aquí tenemos un rollo para que más o menos nos demos idea. Y dando cuenta Hilcías, el sacerdote, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. O sea, vino a darle el informe de cómo iba la obra y le dice: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Entonces, que te digan a ti: oye, nos hemos encontrado este libro, a ver, dime qué dice. Y entonces Safán se puso a leer el libro delante de Josías. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Josías cuando le leyeron el libro. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando se dio cuenta de todo lo que no estaban haciendo y de todo lo mal en lo que estaba el pueblo, rasgó sus vestidos. En esa cultura es una señal de alguien que está devastado, de alguien que está sumamente conmovido y afligido. Josías sintió una profunda aflicción y una desolación al ver todo el pecado en el que estaba el pueblo, cuando solamente la ley le daba a conocer a ellos las cosas que no hacían bien. Entonces, al encontrar el libro de la ley y Josías tener acceso y leerlo por primera vez, se conmovió tanto y se sintió tan mal que rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía. Ahí sí andan buscando nombres para sus hijos, pues ahí hay, ¿verdad? Diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Porque el libro no nomás dice la ley, sino lo que tienen que hacer, sino también decía las consecuencias de no hacerlo. Entonces, ahí Josías se está dando cuenta de todo lo que iba a sobrevenir sobre Judá. Dice: por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y entonces ahí narra, ¿verdad?, de los versículos 22 al 24, cómo van y consultan a una profetisa, que era en aquel
tiempos, acuérdense que había profetas a través de los cuales Dios le hablaba al pueblo. Por fin alguien va, un rey va y manda a consultar a una profetisa, o sea, por fin le preguntan a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Y entonces ella respondió, en el versículo 23, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Todas las maldiciones yo las traeré, porque Dios cumple lo que dice. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. O sea, el pueblo está condenado, o sea, el pueblo va a sufrir calamidad. Pero como él vino a consultarme, yo a él le digo esto. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, o sea, has mostrado arrepentimiento genuino, yo te he escuchado, yo el Señor lo firmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, o sea, vas a morir y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. O sea, ahí está Dios haciendo una distinción. Como tú me has venido a consultar, como tú te has conmovido, entonces contigo va a pasar algo diferente. Igual de todos modos vas a morir, pero vas a morir en paz. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces, o sea, Josías escucha, ¿verdad?, la sentencia que hay sobre su pueblo, y entonces no dice, bueno, pues al menos yo voy a morir en paz y a mí no me va a tocar ver nada. Pues ya ni modo. Josías no hace eso. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. No se preocupó nada más por él, sino dijo, quiero que todo el pueblo conozca lo que dice este libro. Y convocó a todos para informarles, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad?, el rey Josías con todo el pueblo, y aquí están leyendo el libro. Aquí el pintor pues puso un libro, pero realmente era un rollo, ¿verdad? Pero nada más sirva para ilustrar, ¿verdad?, que están en el templo y el rey hace que se lea el contenido de ese rollo delante de todo el pueblo. Después, Josías se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto, porque en ese libro de Deuteronomio Dios les había dicho que si cumplían todo lo que él decía, etc., o sea, que él les iba a dar bendición a condición de que guardaran todo lo que estaba en el libro. Al contrario, si no lo hacían, les iba a sobrevenir grandes calamidades, ¿verdad? Entonces, Josías renueva el pacto, se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. O sea, ya Dios me dijo a mí que yo voy a morir en paz por mi actitud de arrepentimiento, pero eso no es suficiente. Yo quiero también que mi pueblo conozca esto y entonces yo voy a renovar este pacto con Dios, a comprometerme que mientras yo viva, mi pueblo y yo vamos a hacer lo que Dios dice.
Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Pues era el rey, ¿verdad? Todavía debió haber gente que, a pesar de que destruyeron los lugares altos, de todas maneras, yo me imagino pues que había gente que aún escondidas en sus casas tenían ahí sus idolitos y sus cosas, ¿no? Entonces, aquí el rey está decretando que todo el mundo adore al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. O sea, fíjense la influencia de un líder, de un buen líder. Después Josías celebró la Pascua. La gente ya no sabía ni qué era la Pascua. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que era la conmemoración de cuando el Señor los había sacado con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Y se acuerdan que hacían, sacrificaban y ponían hierbas amargas y panes sin levadura, etcétera, etcétera. Pues aquí Josías ordena una celebración nacional de la Pascua, pero y da muchísimos detalles de cuántos animales sacrificaron y todo lo que hicieron. No, si tú quieres, tú lo puedes leer en tu casa. Segunda de Crónicas 35:1 al 17 vienen detalles, ¿verdad? Pero no los vamos a leer acá. Nada más, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mes de Nisan? Y así como Dios lo ordenaba. Nos brincamos hasta el versículo 18, dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Acuérdense que Samuel el profeta era contemporáneo del rey David y del rey Saúl. Dice: ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. 18 y 8. Así es. Pasa el tiempo, unos pocos años de bonanza, y muere el rey Josías. Aquí también podemos ver que por muy bueno que sea un ser humano, pues no hay ser humano perfecto, y entonces a él le fue dicho, en ese tiempo estaban en guerra los egipcios con los asirios, y entonces el rey de Egipto le mandó decir porque Josías quería ir a la guerra, y le mandó decir el rey: no, el pleito no es contigo, mi pleito es con Asiria, y yo vengo de parte de tu Dios, así que no te metas a la guerra. Pero Josías, la Biblia no dice por qué, fue a la guerra, se disfrazó y fue a la guerra. Y cuando los arqueros dispararon flechas, unas de esas flechas, pues le dio al rey. Entonces el rey estaba sobre su carro y entonces dijo: bájenme porque estoy muy mal herido. Entonces lo cambian y lo llevan en otro carro y lo regresan, pero resulta que pues murió, ¿verdad? Y murió, y por decir así, murió en paz, porque su pueblo estaba en ese tiempo, una época de bonanza, estaban haciendo todo lo que el Señor había dicho, y él murió, y así le tocó ver que todo su pueblo hacía lo que Dios les había ordenado. Entonces la promesa se cumple, efectivamente él muere en paz, ¿verdad? Y acá tenemos en Segunda de Reyes, les decía que es un paralelo con Crónicas, una declaración asombrosa. Dice: no hubo otro rey antes de él, de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Imagínate, o sea, que se diga eso de alguien, es una declaración asombrosa, ¿verdad? Y bueno, después de leer toda esta crónica de una vida, murió a los 39 años, fue una vida corta, pero una vida que dio mucho fruto. Entonces, vamos a ver algunas lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de Josías. Yo nada más tengo 5. Si tú estudias los pasajes y haces una comparación aún con el libro de Reyes, tú podrás
el Señor te podrá hablar y sacarás más lecciones, pero por el tiempo nada más vamos a ver 5. Bueno, primera lección: nunca se es demasiado joven para buscar a Dios. A veces los jóvenes tienen la tendencia a pensar, bueno, ya más adelante, ya que esté más grande, pues ahorita pues no pasa nada, no importa, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Nunca se es demasiado joven para buscar a Dios. Hacer las cosas bien no tiene relación con la edad, sino es cuestión de prioridades. Y nosotros a veces decimos, ay, es que todavía están chiquitos, ellos todavía no entienden. Por supuesto que entienden, por supuesto que los niños entienden. Y pues la iglesia finalmente a largo plazo se va a ver bendecida cuando jóvenes tomen decisiones apropiadas. Cuando yo tenía 13 años, porque sí, hubo un tiempo que tuve 13 años, yo había asistido a la escuelita sabática primero y luego dominical, y yo me pregunté, pues estaba muy acostumbrada, ¿verdad? A ir conociendo las historias de la Biblia, los héroes de la fe y todo. Pero de pronto yo me empecé a cuestionar. Nosotros en ese tiempo estábamos en una iglesia que tenía un entendimiento que ahora sabemos que no era el correcto, pero nos tocaba tener muchas observancias que eran para en el antiguo pacto, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Entonces yo tenía 13 años y yo decía, a ver, ¿será verdad que Dios existe? Yo me preguntaba, ¿será verdad que Dios existe? Porque si no existe, pues nada más estoy perdiendo mi juventud. Yo decía, estoy perdiendo mi juventud, no me hago novios, no esto, no aquello, nomás estoy desperdiciando mi juventud. ¿Qué va a pasar? O sea, yo tenía 13, apenas iba empezando y ya me estaba preocupando de que se me iba a acabar la juventud. Entonces, yo empecé a preguntarle, a ver, Dios, ¿de veras existes? ¿De veras? Si de veras existes, muéstrame. Yo quiero saber que de veras existes y que todo lo que está en la Biblia es cierto. Y que todo lo que yo deje de hacer ahora por ti, de veras vale la pena. Y no nomás va a pasar, como dicen, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Y me voy a morir y no voy a disfrutar. Y yo pensaba que disfrutar era, y que yo me estaba perdiendo de disfrutar. Así que no crean que hacía unas oraciones largas y elocuentes. Yo les decía, háganse cuenta que yo le mandaba un WhatsApp a Dios, así, ¿verdad? Entonces, Dios con mucha ternura me empezó a hablar a mí. Y entonces, pues imagínense, o sea, 13 años, 14 años, 15 años, ¿qué pasa por un joven en esa edad? Los jóvenes tienen una gran necesidad de pertenencia. Ellos quieren pertenecer a un grupo y no quieren ser como diferentes, no quieren ser los raros, ¿verdad? Y por eso ahí tenemos en las escuelas que hay diferentes grupos de jóvenes, ¿verdad? Hay unos que son los nerds, que son los que estudian mucho y todo eso, y toda su identidad está en lo que ellos aprenden y en lo que ellos saben. Y se juntan entre ellos, ¿verdad? Y hacen grupos de estudio. Yo ahí los veo en las escuelas de trabajo, o sea, estudian. Luego habrá otros cuya identidad a lo mejor está en vestirse de cierta forma, en que les gusta cierto tipo de música. Y ellos proyectan su identidad, o lo que creen que es su identidad, a través de esas maneras, ¿verdad? Del vestido, de la música, del comportamiento, de cierta forma de hablar. O también hay otros, ¿verdad?, que proyectan su identidad en cómo se visten, en si están a la moda y si traen ropa de marca, y dicen, nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, ¿verdad? Así como la canción, nosotros somos las divinas, y esa es su identidad, ¿verdad?, en sentirse que ellas son las populares de la escuela. Bueno, pues hablando de raros, en ese tiempo, por decir así, que yo era rara, porque por ejemplo yo por lo pronto teníamos que guardar el sábado, o sea, no podíamos trabajar, ni ir a fiestas, ni estudiar, ni hacer exámenes en sábado.
Y para empezar, yo tenía un gran problema con mi papá, ¿verdad? Porque aunque a mi papá le encantaba que yo fuera a la iglesia, pero esa parte no le gustaba que faltara clases en sábado. Entonces, imagínate, en la escuela me decían desde floja hasta lo que sea, porque yo no iba a la escuela y esa era el día que me tocaban materias médicas. Entonces, pues yo sabía mis razones, ¿verdad? Yo sabía mis razones. Y en cierto momento tuvo que dejar de importarme qué pensaban de mí mis compañeros. Lo que más me importaba era qué pensaba mi papá, ¿verdad? Y entonces yo le dije a mi papá, mira, si yo repruebo, entonces sí tienes derecho de decirme algo. Mientras tanto, vamos a dejarlo así. Yo me comprometo a pasar con buenas calificaciones y así lo dejamos. Y pues queriendo y no, así lo dejó. Gracias a Dios, y a pesar de que no era algo que él esperaba de mí, ¿verdad? Porque les digo, era una costumbre para los israelitas, pues gracias a Dios ahí fui pasando, ¿verdad? Tampoco era así como la gran lumbrera, pero gracias a Dios ahí me fui pasando. Luego, cuando era la temporada de los panes sin levadura, pues ahí, ándale, que pastel. No, gracias, no puedo comer pastel porque tenía levadura. En fin, no celebrábamos los cumpleaños, el día de la amistad, etcétera. Entonces, hablando de gente rra, pues yo era una persona rara, ¿verdad? No tenía ni siquiera un compañero que creyera en lo mismo que yo y decir, bueno, ya somos dos raros. No, o sea, yo nada más era rara. Y lo mismo le ocurría a cada uno de los jóvenes en aquel tiempo de la iglesia, ¿verdad? También eran raros en su propio ambiente. Pero finalmente Dios empezó a hablarle a mi corazón y me habló en muchas situaciones en que yo me encontraba en peligro. Por ejemplo, que me bajaba del camión en la noche y yo así como me salían a veces señores que no tienen como buenas intenciones, me iban siguiendo, me pasaron muchísimas cosas, pero creo que siempre tuve esa convicción de que en medio de todo Dios estaba ahí conmigo, cuidándome y guardándome. Y fue cuando yo empecé a hablar con Él, no con una oración artificial, sino empecé a hablar con Él de todo corazón. Y le hablaba y le decía, Señor, protégeme, guárdame, tengo miedo ahorita. Y le empezaba, por decir así, en los tiempos de ustedes ahora, le empezaba a mandar textos a Dios, así, o sea, con mi mente. Dios no requiere la tecnología, con Dios te puedes comunicar así tal cual. Dios aún no sale la palabra de tu boca y Él ya sabe qué estás pensando. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues yo iba hablando con Él porque tenía miedo. En otras ocasiones me enfrentaba a situaciones donde tenía ciertas tentaciones de hacer esto o hacer aquello, y yo le decía, Dios, ayúdame. Y había ocasiones en que yo tenía la convicción, no que yo escuchaba su voz, pero tenía la convicción de que me decía, retírate ya. Y yo tenía que retirarme. Y gracias a Dios eso me libró de muchísimas cosas. Entonces, yo veo hacia atrás, y aunque mi vida no fue perfecta, ni siempre hice todo lo que Dios me dice, y aún ahora, pero yo veo cómo Dios me libró de muchísimas cosas, de muchas malas decisiones, que a veces cuando un adulto viene al Señor, después de haber vivido muchas experiencias malas, es muy difícil desarraigar todas esas costumbres y esas cosas. Y para mí fue una bendición haber conocido a Dios desde mi tierna infancia, pero conocerlo no porque mi mamá lo conocía, ni porque mi mamá me llevaba a la iglesia, conocerlo de una forma personal. Entonces, ahora vamos a ver una segunda lección. Entonces, hay bendición cuando tú vienes al Señor lo más pronto posible. Así tengas 8, 9, 10, 5, 16, hay bendición. Así le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le dice que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo. En la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Y nosotros podemos pensar, ese es un estándar muy alto. Lo es. Dios pone estándares altos, pero finalmente Él dice que nos va a ayudar.
¿verdad? A hacerlo. Y sabe que no vamos a ser perfectos. Sin embargo, Él sabe reconocer una vida que está comprometida a hacer lo que se tiene que hacer sin importar las opiniones de los demás. Y yo sé que los adolescentes sufren mucha presión de sus pares, mucha presión de los compañeros, ¿verdad? Pero finalmente requiere valor defender lo que es correcto y lo que se tiene que hacer. Segunda lección, y esta es una lección no solamente para los jóvenes, pero para todos nosotros. Tu pasado nunca define tu futuro. Tu pasado nunca define tu futuro. Josías no se escudó en que tuvo un abuelo malvado, un papá más malvado. Josías simplemente fue Josías. Y quizá a lo mejor tuvo la influencia de algún sacerdote o su mamá, la Biblia no lo dice, pero a lo mejor tuvo la influencia de alguien para que él entonces empezara a desear conocer a ese Dios que él no conocía. Y entonces Josías no se escudó en que él vivió en medio de la maldad. Y a veces nosotros podemos decir, ay, pero mi papá ni viene a la iglesia, mi mamá ni viene a la iglesia. Bueno, acuérdense, toda relación con Dios es individual. Tú no dependes para eso de tus papás. Eso es algo individual. Josías, como dije, no se escudó en la conducta de sus ancestros y tomó modelos positivos a seguir. O sea, él dijo, bueno, aquí ni mi papá ni mi abuelo, pero mi bisabuelo Ezequías también hizo lo recto delante de Dios. Y yo me imagino que se puso a estudiar los registros de su abuelo Ezequías y se puso también a ver los modelos de su ancestro, el rey David, del cual dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Josías, ¿verdad? O sea, no importa que yo esté rodeado de gente que no conoce a Dios, no importa que las influencias que yo recibí en mi hogar no hayan sido las mejores, pero aquí estamos yo y Dios y Dios y yo. Josías empezó a buscar a Dios a los 16 años, ¿verdad? Aquí leí de una anécdota de una muchacha que le regalaron un libro de poemas. Y entonces la muchacha lo empezó a leer y dijo, ay, esto está muy aburrido. O sea, siguió ahí medio leyendo y dijo, no me interesa. Y tiró el libro a la basura. Tiempo después, en una reunión, conoció a varias personas y entre ellas a un hombre, a un muchacho. Y entonces empezó a platicar con él y le dijo, ¿de verdad, qué plática tan interesante tienes? Dice, sí, y de pronto él dijo una frase y ella se acordó y le dice, oye, esa frase yo ya la he leído antes. Dice, y le dijo, sí, ¿dónde? Es que un libro que me regalaron. No le dijo que lo había tirado a la basura, ¿verdad? Es un libro que me regalaron. Ah, sí, ¿quién es el autor? Pues tal, y le menciona, y le dice, pues mucho gusto, yo soy él. Y ella se queda, ok. Entonces ella regresa a su casa, todavía estaba el libro en la basura, y entonces lo saca y lo empieza a leer, y entonces empiezan a cobrar nueva dimensión y nuevo significado los poemas que está leyendo, porque ya conocía a la persona, ya lo conocía en persona y le gustaba cómo él hablaba y cómo él se expresaba. Y eso mismo te puede ocurrir a ti, y como nos ha ocurrido a muchos. Empiezas a conocer al autor del libro, al autor de la palabra de Dios, y entonces cobra nuevo significado si tú te pones a leerlo. Y fue lo que le ocurrió a Josías. Josías, desde que él empezó a buscar a Dios, luego tomó acción, luego empezó a destruir todos los ídolos. Y cuando encuentra el libro, pues se puso a hacer todo lo que estaba en el libro y cobró significado para él. Y luego, pues inició la reparación del templo.
Dijo, pues ¿dónde? Si aquí nos dice que hay que adorar a Dios en ese templo, ¿verdad? Porque Dios les había dicho que en ese templo estaba su presencia y que ahí Él les iba a hablar en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, pasamos a la lección 3. Lección 3. ¿Cuál fue la respuesta de Josías cuando encontraron el libro, lo leyó y supo qué había en él? Pues llegó a esta convicción: Dios, te necesito. Y es la convicción a la que Dios quiere que cada ser humano lleguemos, a saber cuán grande es nuestra necesidad de Dios. Y a veces uno cree que ya sabe cuánto necesita a Dios, pero conforme vas pasando el tiempo, esa necesidad va aumentando, no es como un huequito que está llenando ahí en tu corazón. Esa necesidad empieza a crecer y a crecer conforme vas conociendo y haciendo. Y aquí tenemos varios aspectos de la respuesta de Josías. El primero fue que cuando él recibió el conocimiento, pues él pidió que le leyeran el libro. Yo no sé si Josías sabía leer, pues él era rey, tenía quien le leyera, pues para qué quería aprender a leer. Digo, yo no sé si sabía o no, pero no me asombraría que no supiera, porque pues tenía quien le leyera, ¿verdad? Y había gente que se dedicaba precisamente solamente a aprender a leer y a escribir. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, muchachos, yo sé que a lo mejor podemos decir, ay, no, pero yo no tengo tiempo de leer la Biblia, o yo no tengo tiempo de andarla cargando para allá y para acá. Bueno, pues así como cargas todos tus y perdónenme aquí el público adulto, iPod, iPad y todo lo que empiece con todos esos aparatos electrónicos que ahora traen integrados, ahí tú puedes descargar la aplicación de la Biblia y es gratuita y la puedes descargar, no necesitas internet, ya la puedes tener ahí y la puedes descargar en una versión popular, de tal manera que así si tú estás en la escuela en un receso, o estás esperando ahí en la sala de espera del dentista, o vas ahí en el carro con tus papás, pues tú puedes ir leyendo la Biblia. O sea, no hay pretexto, y tú puedes ir leyendo y empezando a conocer, y puede cobrar ese nuevo significado para tu vida. Y no te vas a ver raro tampoco cargando un libro negro. Esa es otra. Bueno, Josías dice ahí que cuando leyó lo que estaba en el libro, fue confrontado con su pecado, con el de él y con el del pueblo, y rasgó sus vestiduras. Y es lo que viene a ocurrir cuando empiezas a conocer, entonces lo que está en la palabra de Dios, empiezas a reconocer que la verdad no eres tan bueno como pensabas, y que necesitas a Dios en tu vida para corregir todo aquello que necesita ser corregido, porque Dios es el que dice lo bueno y lo malo. Tú no tienes que descansar en los valores que ponen ahora políticos, diputados, congresistas. Ellos son los que ahora dictan las leyes y dicen, según ellos, lo que es bueno y lo que es malo. Pero tú no tienes que descansar en eso. Tú tienes la sabiduría de lo alto para saber cómo conducirte y qué es lo que tienes que hacer o no hacer. Entonces, Josías reconoció su pecado y se arrepintió. Es decir, no nomás se entristeció pasajeramente, cambió su manera de pensar y de vivir, que es lo que nos ocurre, ¿verdad? Hizo cambios primero en sí mismo y luego en todo el país. O sea, tuvo una respuesta y también tuvo un compromiso, ¿verdad? Ahí él se comprometió a guardar el pacto. Y tomó acción, reparó el templo, destruyó los ídolos y reinstauró la Pascua. Es decir, Dios, aquí estamos, libéranos también a nosotros de nuestros malos caminos. Sácanos de esta esclavitud del pecado, era lo que le querían decir al Señor con la observancia de la Pascua, ¿verdad? Entonces, esto es la lección 3. Vamos a la lección 4. Josías, como ya vimos, no era perfecto.
Acuérdense que le fue dado consejo de que no fuera a la guerra y él de todas maneras fue. No sé por qué lo hizo, la Biblia no lo dice, quizá él pensó que así iba a ayudar, o yo no sé qué pasó y no tiene caso hacer inferencias ahí de algo que la Biblia no dice, pero ahí la Biblia lo dice claramente, no obedeció este consejo y entonces tuvo como consecuencia que su vida fue acortada, ¿verdad? Y con nosotros Dios hace una obra perfecta aun cuando nosotros somos imperfectos. O sea, Dios sabe que nosotros no vamos a ser perfectos en esta vida, pero ya conocemos escrituras donde Él dice que Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Josías no escuchó y encontró la muerte, pero aún esto cumplió el propósito de Dios, que ya cumplió la promesa, para que Dios cumpliera su promesa, ¿verdad? Que aunque él no iba a ver a su pueblo de nuevo en la idolatría y que él iba a morir en paz. Y sí, ya nomás le llegó la flecha, fue un ratito, murió, se reunió con sus antepasados, ¿verdad? Ya muertos, y murió en paz. Entonces, ahí tenemos esa lección. Dios ya sabe que no somos perfectos. Y la quinta y última, en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza. Solo en Dios hay esperanza. Entonces, dice, en Dios siempre hay una esperanza. A pesar de todo ese tiempo de caos, de que el pueblo estaba en una condición denigrante, un pueblo vuelto al paganismo, un pueblo al que Dios había amado con gran amor, y en su gran amor también permitió que vivieran las consecuencias de su pecado. Entonces, pero aún así levantó al rey Josías, como les dije, ya estaba profetizado que él iba a nacer y él iba a venir a hacer las cosas diferentes. Y entonces, pues ahí está. Aún aquí vemos la ilustración, ¿verdad? Es una tierra árida, seca, y aún así está brotando una pequeña plantita, que es la esperanza. Y para nosotros eso es una gran verdad. No importa de dónde vengas. Si tú has sido un joven que ha venido por muchos años a la iglesia, pero de pronto estás sabiendo que todavía no estás teniendo esa relación con Dios, no importa. Para Dios siempre hay esperanza. Y nunca es tarde para que tú vengas a Él. No importa cómo estés, no importa cómo estés ahora, Dios puede siempre restaurarte y traerte de regreso. Cuando no hay salida y cuando sientas que estás rodeado por los leones, dice mi hermana, cuando sientas que estás rodeado por los leones y sientas que tienes el agua hasta el cuello, decía el rey David, siento que todo el lodo se me viene hasta el cuello, ahí está Dios. Lo único que hay que hacer es mirar hacia arriba. Es un sentido figurado, sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero es un sentido figurado para decir que lo que tienes que hacer es hablarle a Dios, llamarlo y pedirle para que intervenga en tu vida. Así como Josías lo hizo, y cuando Josías dio un primer pasito, entonces Dios le mandó toda la caballería. Y eso ocurre. Tú empiezas a dar pequeños pasitos de bebé, pequeños pasitos de fe, y Dios entonces te manda toda la ayuda que tú necesitas para defender lo que es correcto y para hacerlo, y para ser también de influencia en donde tú te encuentres. Tú nunca sabes la influencia que tú eres para alguna persona que convive contigo. Si tú estás en la escuela, estás en el trabajo o con tus vecinos, nunca sabes hasta dónde puede alcanzar la influencia. Las personas nos están viendo y nosotros estamos representando al Altísimo. Para ellos, nosotros somos las manos y la palabra del Dios Altísimo.
del Dios a quien servimos. Así que esta tarde la invitación es también para los adultos. Como adultos también me cuestiono mucho yo leyendo el libro de Josías, ¿cuál es mi legado? ¿Cuál es mi influencia para mis generaciones? ¿Qué van a decir de mí las futuras generaciones? Y me conformaría con que dijeran, es que dicen que la abuela Selena siempre, en cualquier circunstancia, lo primero que hacía era buscar a Dios. Eso quisiera yo que mis generaciones dijeran, más allá de que si fui, que si hice, que si aquello. La bisabuela Selena siempre buscaba a Dios en cualquier circunstancia. O como el epitafio de Enoc. Enoc caminó con Dios. No dice que Enoc era perfecto, no dice que Enoc siempre hizo lo correcto, pero dice que Enoc caminó con Dios. Como adultos, entonces, pensemos, ¿cuál es mi legado para las futuras generaciones? ¿Qué van a decir de mí, mis hijos, mis nietos, etcétera, con los que Dios me bendiga? Ahí está. Qué bueno que fuéramos un buen ejemplo y un modelo a seguir, a pesar de nuestra imperfección, para los adultos y para los jóvenes. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Y cuándo piensas responder? El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. No te esperes más adelante a que sin tener la sabiduría que viene de lo alto, tomes decisiones que van a afectar el resto de tu vida. Los que tienen 16 años ahora entraron a una década donde van a tomar las decisiones que van a regir el resto de su vida. Ahora, como dije, siempre puede haber un regreso, pero como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? O sea, aquí el joven de 16 años a los 26 años va a decidir estudiar, dónde trabajar, si se va a casar y con quién se va a casar. ¿Se fijan? Son decisiones de por vida. Pero más importante, tienes que decidir si tú vas a decidir seguir a Dios o no, o si te vas a tardar. Dios no tiene prisa, la prisa debe ser para uno, porque entre más camines con el Señor, Él te promete que Él va a bendecir tus caminos. Y no queramos ser como una oveja, de esas ovejas, saben que las ovejas que nos ponen ahí en las ilustraciones son blanquitas, y a veces hay ovejas que se alejan del rebaño y luego van y se revuelcan por allá en la tierra y se espinan y se les rompe la patita y ahí regresan todas heridas con su pastor para que las cure y las sane. Ahorita es tiempo de no ser de esas ovejas. Ahorita es tiempo de que pienses y tomes esa decisión. Así que con eso en mente y con esa invitación para que nos volvamos a Él en todo tiempo, vamos a orar. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, porque tu palabra está viva, porque en toda ella, Señor, ya que es inspirada por ti, encontramos esa sabiduría tuya, Señor, esa sabiduría que rige nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Dios, hoy en este día, que nuestros jóvenes, Señor, se levanten para defender lo que es correcto, para defender todo aquello, Señor, que tú les estás mostrando en tu palabra. Señor, te pedimos que tú hables a estos corazones jóvenes, que tú les hables con esas palabras de amor que solamente tú sabes cómo dirigirlas a cada corazón. Tú conoces a cada uno de ellos y sabes qué es lo que les atrae, Padre. Atráelos con palabras de amor, Señor. No permitas, Padre, que ningún joven de los que ha estado aquí se vaya en pos de otras cosas, Señor, y tenga un día que venir dolido y arrepentido ante tu presencia, Padre. Te pedimos, Padre, te imploramos por cada uno de nuestros niños, por cada uno de nuestros jóvenes, por cada persona que está aquí escuchando tu palabra, para que sepan que hoy es el día de tomar una decisión, Padre. Que no se tarden,
Tú nunca llegas tarde, Señor, y tú estás tocando la puerta de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a abrir la puerta. Ayúdanos a recibirte, Señor, y a saber que tú estás ahí para ayudarnos, Dios. Y que todas esas enseñanzas que tú tienes, las haces realmente por nuestro bien. Que realmente el seguir tus caminos es una delicia y no una carga. Más carga es sufrir las consecuencias de las malas acciones, Señor, de las malas decisiones. Venir a ti por el camino fácil, venir a ti, Señor, con ese deseo de agradarte, con ese deseo de vivir unas vidas agradables delante tuyo, Padre. Te pedimos, Señor, por los adultos que estamos en esta iglesia, y no solamente por nosotros, sino todos aquellos hijos que tú tienes por el mundo, que siempre estemos conscientes que hay ojos y que hay generaciones mirando hacia nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener la fortaleza de hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, para hacer esa inspiración que nuestros jóvenes necesitan. Ayúdanos a tener buena palabra para ellos, a tomarlos en cuenta, a animarlos, y que siempre sepan que el Dios de sus padres es el Dios del amor, el Dios de la esperanza. Gracias, Padre, por tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te